Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. Vamos a hablar acerca de convivencia, de problemas que hoy en día estamos atravesando con las cuestiones políticas, donde siempre tenemos la grieta, dos bandos, donde tenemos no solo en Argentina la cuestión del kirchnerismo, antikirchnerismo, del campo y el gobierno, sino también en Brasil cuando vemos a Lula y a Bolsonaro. Son cuestiones que están como arraigadas en la sociedad, y para entender por qué se están dando estas cosas, cómo tratar de superar la barrera de lo que son los dos grandes bandos. Vamos a estar hablando justamente acá con Francisco Roig, que es docente de pedagogía y que nos va a poder ayudar un poco a reflexionar al respecto y dejarnos pensando posibles caminos para superar esta situación. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Bien, Alejo, como decías, parece un tema primordial en estos tiempos hablar sobre lo que es convivencia y alteridad. En un sentido, como vemos las grandes problemáticas sociales en relación a bandos, que esto tiene un origen en una frase muy conocida, ¿no? Divide y reinarás, quizás es útil a ciertos sectores. Y creo que la filosofía un poco nos viene a traer pistas, y la psicología, sobre cómo funcionamos, no solo los sujetos, sino los sujetos en masa, ¿no? Y un poco de eso quería compartir con ustedes esta noche, ¿no es cierto? Me parece a mí que, por ejemplo, hablar del sesgo de confirmación hoy en día es fundamental. Es decir, uno ve lo que ya pensaba de antemano. De hecho, hay muchos estudios en relación al sesgo de confirmación, y uno no hace otra cosa que, ante una decisión, tratar de buscar razones que justifiquen a esos juicios a priori, a esos prejuicios justamente que tenemos de base. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cómo nos juegan estos mecanismos intrapsíquicos a nosotros mismos una mala pasada, y no hacemos un análisis autocrítico en estos casos al momento de analizar, por ejemplo, una información que nos deviene con alguna intencionalidad, porque siempre el factor intencionalidad hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay intereses, hay intenciones detrás de toda noticia, detrás de cualquier acción. No significa que sea malo, ¿no? Que haya intereses. Hay algo que te motiva a hacer algo, a decir algo. Por lo que decís, entonces hay como es como que al prejuicio uno tiende a aplicarlo, y encima de forma defensiva a buscar justificaciones para ratificar ese prejuicio. Eso impide muchas veces esta cuestión de la convivencia, esta cuestión de poder dialogar con la alteridad, con el otro, con aquel que piensa distinto. ¿Cómo se puede superar esa gran barrera que evidentemente, por lo que decís, la tenemos casi incorporada? Claro, y superar no es algo tan sencillo, pero creo que uno de los caminos hacia eso, siempre he sido sosteniendo como educador, es la educación, una educación para la convivencia pacífica, que de hecho ya está enmarcado del año 2011 en nuestra provincia. Puede brindar ciertas pistas, pero tampoco creo que sea la solución. No poner la educación como una panacea me parece que es muy arriesgado. Claro, no es la única variable que va a estar influyendo. Totalmente. Tenemos 20 horas por fuera de las escuelas, las personas, las escuelas enseñamos 4 horas, estar todo el tiempo en contra de un sistema de educación informal, llamémosle, que la televisión, el contexto donde uno está inmerso y demás, que está 4 horas la escuela en contra 20, y a veces se hace bastante difícil. Sin embargo, me remito a Sigmund Freud, ¿no? Que hay ciertas cosas que son imposibles, sin embargo las hacemos igual los educadores. Y bueno, bien, como psicoanalista, una de esas es educar, otra es gobernar y otra es analizar. Sin embargo, Freud no dejó de analizar, nadie ha dejado de gobernar hasta el momento, se sigue el gobierno, y ningún educador hemos dejado de educar
aún pensando que esto es una utopía, un norte, el cual nos conduce cada uno de los pasos que hacemos como educadores, hablo de un lugar principalmente de educador. Y también ser consciente de estos sesgos, que la escuela pueda brindar herramientas a los estudiantes para ser consciente de estos sesgos que en algún punto nos dominan, como así son los mecanismos de defensa intrapsíquicos, como la negación ante la realidad, ¿no? Si esa información es muy distal a lo que yo ya pensaba de antemano, me choca. Yo trato de encajar todo el tiempo esa información con lo que yo ya sabía y tratar de enseñar sobre esto, cómo funcionamos. Muchos le llaman educación emocional hoy en día, pero bueno, yo le llamo filosofía y psicología, que está dentro ya de las materias propias del secundario y a nivel superior también. Poder educar en relación a esto creo que puede ayudar bastante, incluso a la convivencia no solo social, sino contextual. Estamos en un ambiente muy aguerrido, siempre pensando que tenemos la razón y que tenemos la verdad sobre algo, y eso ya me posiciona en un lugar en el cual no tengo una apertura hacia un otro que quizás está viendo otra cosa de ese mismo fenómeno. Y creo que tener estas posturas tan rígidas, cuando hay tantas barreras para acceder a los hechos, esto creo que puede colaborar bastante para la convivencia, ¿no es cierto? La convivencia con el alter, con el otro que piensa muy distinto a mí, porque es más fácil con alguien que piensa similar a mí, ¿no? Ese primer imperativo de ama a tu prójimo como a ti mismo, claro, prójimo en relación a próximo, y es más sencillo poder respetar, aceptar al otro que piensa igual a mí. El desafío es el que piensa totalmente lo distinto a mí, ¿sí? Vemos que en la política en general se tiende a potenciar las grietas, a potenciar la alteridad y a tomar partido, a tomar bando. Es como una contracara de lo que estás diciendo que sería un camino de la superación, donde te motivan, te pinchan para que vos agarres una bandera y digas esto es anti, esto es lo otro, como caracterizando y catalogando a lo otro distinto, ya dentro de una categoría que no solo la pones del otro lado de la vereda, del otro lado de la calle, sino que encima la desprestigiás, la bajás, la estigmatizás. Creo yo que en la política lo que estamos viendo entonces es una especie de seguir tirando leña al fuego, evitando, se ve por beneficios propios, por beneficios políticos, personales e incluso por beneficios económicos, evitar la convivencia, motivarnos entre nosotros a ratificar posiciones ya prejuiciosas o rígidas, y la emocionalidad toma una fuerza mayor que la racionalidad, donde con bombos y platillos estamos todos con una bandera, con marchas y contramarchas que nunca están unidas. Se evita a toda costa encontrar puntos de coincidencia. ¿Cómo lo ves vos? ¿Es por este lado que estamos como condenados a una inevitabilidad de la no convivencia? La historia nos muestra, o algunos historiadores, filósofos de la historia, Hegel, otros personajes, que la historia se va desarrollando a través del conflicto. El tema es que el conflicto es inherente al humano. No creo que se pueda disolver el conflicto. El tema es que ese conflicto no se convierta en guerra. O sea, en una lucha donde yo tenga que anular al otro, quizás no solo de una manera física como ha ocurrido, lamentablemente, sino también de una manera simbólica, ¿sí? Que puede ser con gestos, con agresiones, con vacíos, con no invitarlos a ciertos espacios de encuentro porque piensa distinto. Esas son formas de violencia también, la tipología de violencia simbólica, muy clásica en la sociología, ¿no es cierto? Pero también creo que lo único que puede llegar a colaborar en esto es el pensamiento crítico, más que nada. ¿A beneficios de quién
uno está pensamos a través de lentes, ¿sí? El lente de la tradición, de la cultura. Bueno, eso es otro sesgo, el sesgo de apelación a la tradición. Por ejemplo, si mi familia tiene una ideología política determinada, es muy probable que yo también defienda esa ideología política. Y no, sin embargo, significa que esa ideología política, la cual estoy defendiendo, sea la más verdadera, la más pura, la más certera. Pongamos un término más humilde, verdadero, certero. Pero por ahí ese sesgo de la tradición, como siempre las cosas fueron así, van a tener que seguir siendo así. Y es un sesgo importante para trabajar también, me parece, el sesgo de apelación a la tradición, ¿sí? Que termina siendo una falacia, ¿sí? Bueno, siempre que las cosas fueron así, por lo tanto tienen que seguir siendo así, ¿no es cierto? ¿No hay también ahí un narcisismo, una especie de egocentrismo, de sentirse bien con la postura de una, como si la de uno fuera la verdad absoluta frente a cualquier otro tipo de verdad? Claro, puedo rozar lo patológico, no siempre, todos seguramente tenemos algo de narcisismo y de ego. De hecho, nuestras posturas las defendemos desde el ego, desde el yo. En términos filosóficos, el ego es el yo cartesiano. Pero quizás el narcisismo ya roza algo en relación a lo patológico, pero claro, si estamos muy obstinados hacia una visión de la realidad y queremos tener acceso privilegiado y que todo el que no piensa como yo está en contra de mí, o como nosotros, grupo, está en contra de nosotros, ahí tenemos esa anteojera del grupo que no nos deja ver la realidad, que la empaña. Son muchas formas, por eso pensar que el pensamiento crítico, este pensamiento que nos despoje un poquito de todos estos sesgos, de toda esta anteojera de la tradición, de nuestras vivencias, nos puede orientar un poquito y decir, bueno, ¿cuánto hay de mí en esto que estoy pensando? ¿Será que esto que estoy pensando es algo que otros quieren que yo piense? ¿Serán los lobbies televisivos que me están inculcando una verdad o un recorte? Porque también está la verdad a media, ¿no es cierto? La famosa verdad a media es un recorte de realidad en el cual yo dejo bien posicionado a alguien porque quiero hacer prensa o porque soy pago, ¿no? Como corporación, o por lo contrario, quiero dejar posicionado mal a alguien. Por lo tanto, utilizo otro mecanismo, que es la falacia del pozo envenenado, ¿no es cierto? Contamino el agua y todo el que vea esa agua va a tener la idea contaminada. Yo ya contamino de antemano la opinión hacia determinado partido político o persona y termino contaminando, y todas las personas van a tratar, luego van a utilizar el sesgo cognitivo, van a tratar de unir esa idea con la cual yo contaminé, que yo dije esta persona no es buena en esto, es malísima, es deshonesta y demás. Si yo ya contaminé el pozo, las otras personas van a usar el sesgo cognitivo y van a estar mirando solamente ese aspecto de esa persona, ¿sí? Todo lo que lo deje mal parado. Claro, ni siquiera ya hay lugar para que haya una idea detrás de ese cuestionamiento que te puede estar haciendo el otro. Me viene a la cabeza el tema que se puso sobre la mesa luego del atentado fallido a la vicepresidenta, con lo que llamaron discursos de odio. Desde el gobierno, los distintos referentes del gobierno empezaron a hablar, e incluso periodistas afines al gobierno empezaron a hablar acerca de que hay discursos de odio, pero siempre lo posicionaron como que están del otro lado los discursos de odio, sin hacer un mea culpa de muchísimos discursos y muchísimas acciones, incluso, porque no solamente la parte discursiva no solamente hablar o escribir, sino también accionar. ¿Cuánto también hay en uno mismo de intolerancia, de contaminar el agua ajena para quedar mejor parado uno, siguiendo tu línea de razonamiento? ¿Cómo ves esta cuestión de los discursos de odio? ¿Son potestad de un solo bando dentro de esto? ¿Cómo superarlo? Vuelvo a lo mismo, la apelación al pensamiento crítico creo que puede ser la única fuente, porque saber cada canal, cada periodista a qué mandato está obedeciendo de base, creo que eso es importantísimo. Bueno, de hecho, si uno googlea hasta el mapa de medios, podemos saber qué intereses se esconden. Pero más allá de eso, me interesa hablar un poco del concepto de tolerancia, por ejemplo, que me parece a mí, porque la pregunta es ¿quién tolera a quién? Porque tenemos un noticiero que nos dice una cosa sobre ese mismo hecho, ¿no es cierto? El intento fallido
de magnicidio a la vicepresidenta. Y después tenemos otro noticiero que da por hecho que fue realmente un intento de magnicidio, y el otro dice que es falso. Bueno, no sabemos bien quién está diciendo la verdad hasta el día de hoy, no se sabe bien, ¿no? Que han pasado varios días. ¿Qué ocurrió? Probablemente nunca se sepa. Quizás nunca se sepa. Lo que sí se sabe es que hubo por las vías, las redes sociales, por muchos comentarios públicos, distintas opiniones, ¿sí? Al respecto, ¿sí? Y creo que la pregunta acá es, el juego con la tolerancia es esta idea de tolerarnos a pesar de pensar diferente, y creo que tiene determinados límites, y uno de los límites es cuando se pone en riesgo la vida de un otro, y pareciera ser que eso no importa tanto. Entonces la pregunta es, ¿quién tolera a quién? Pues la tolerancia se vende en cuanto a un valor importante, ¿sí? Pero en determinado momento histórico. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo la tolerancia se convierte en un aguante, ¿no es cierto? Y esa tolerancia es una intolerancia postergada. En algún momento se deja de tolerar y se vuelven estos hechos, ¿no es cierto? Hay un punto de agote de algo que se está tolerando, de algo que se está aguantando, hay un punto de agote, y ahí deviene la violencia como respuesta. Esto porque no ocurre justamente mecanismos superadores a la violencia, son mecanismos muy primitivos en nosotros como humanos, la violencia. E incluso la tolerancia también es un punto que queda deudor de una visión superadora y crítica, y de una mirada crítica y autocrítica, porque la tolerancia en sí es un aguantar, como bien planteás. Faltaría el diálogo, el respeto, porque el aguantar es simplemente te dejo estar, pero no te acepto lo que decís, no te entiendo lo que decís, no lo comparto para nada, pero te dejo decirlo. Eso es la tolerancia, te lo dejo hasta que en un momento me molesta y ya no lo quiero tolerar más. En cambio, el respeto, hablar en otros términos respecto al otro, ya entra en una especie de establecer diálogo. Veamos qué del otro puede ser valorado. Ahí está la cuestión del respeto, y no de la tolerancia en sí como una forma de aguantar simplemente porque sí. Te digo esto porque quedamos atravesados por las redes sociales, que también atentan contra este pensamiento crítico. La instantaneidad que te imprime las redes sociales evita el pensamiento crítico. Potencia y motiva lo instantáneo, el prejuicio. ¿Cuánto estamos ahí condicionados también para poder abrir la cabeza? Sí, puede ser otro de los mecanismos que nos lleva hacia el pensamiento crítico, el estar bombardeado con información. De hecho, ya es una estrategia bastante pensada. Noam Chomsky lo había pensado muy bien, ¿no es cierto? Están bombardeados, y también la carencia de tiempo que tenemos nosotros para reflexionar y hacer un análisis auténticamente crítico de una situación por falta de tiempo. Entonces ya tenemos una información procesada en base a un determinado interés, y es eso lo que nos ofrecen, y es eso lo que aceptamos en definitiva en el fondo, que ahí es otro problema. Una cosa es que nos ofrezcan, otra cosa es que lo aceptemos. Pero sea cierto o no sea cierto lo ocurrido, lo que sí parece ser cierto es la disyuntiva entre quienes están a favor del partido político de turno y quién no está. Eso sí, lo único que quedó en evidencia, y un gran odio manifiesto que creo que, obviamente, a la altura del partido que estamos, me resulta muy triste en el fondo. De ahí sale toda esta idea de hablar de convivencia y alteridad, ¿no? Cuando pensamos que a esta altura podemos tener una visión más dialogal, menos arbitraria, más democrática sobre las cuestiones, no. Deviene otra vez un intento de imponer ideas y este lugar de asimetría. Yo soy el que te tolero a vos porque vos estás equivocado, me posiciono, y yo tengo la verdad y vos estás equivocado. Otra vez la asimetría, esta cuestión que roza la soberbia y roza el narcisismo, como ya lo dijiste hoy. Son cosas que al día de hoy preocupan. Quizás no estemos en la mejor altura de la historia, ¿no? La historia es larga y nosotros tenemos un lapso en esta historia, pero sí poder pensar que nosotros podemos hacer algo
por esta historia. Quizás no estemos en la madurez suficiente histórica y cultural para poder resolver los conflictos de manera tanto más pacífica y menos conflictiva como están ocurriendo, no solo en la Argentina, como bien dijiste, puede ser en Brasil, en esta confrontación entre Bolsonaros y Lulas. Así que creo que es un tema que da mucho para hablar, pero principalmente hacer un análisis crítico, no solo hacia afuera, sino también de camino de introspección, de cómo reaccionamos nosotros ante esto y cómo nuestras emociones también tienen un papel preponderante. Cuando creemos estar razonando, somos seres emocionales que estamos razonando. Por lo tanto, es importantísimo tener en cuenta cuáles son los mecanismos que operan en nosotros y en nosotros colectivo también, porque a veces está esta falacia ad populum, ¿no? Una falacia de apelación a lo popular, ¿no? En estas discusiones que hablaba de las redes sociales, o sea, quien tiene más voto sobre un pensamiento es el que tiene la verdad. Y eso es un clásico también actualmente. Bueno, la falacia de apelación a lo popular, lo que dice la mayoría es la verdad. Y quizás no, simplemente es una verdad de mayoría, pero no significa que sea la verdad, ¿no es cierto? La verdad es un término muy exquisito para la filosofía. ¿Cómo aplasta eso también la libertad de opinión, la libertad de expresión? Porque si la mayoría piensa de una manera, el expresarte de otra manera estás yendo en contra quizás de la corriente, y eso genera también una especie de autocensura. Por supuesto, también hay ciertas personas que ya han tendido a no comunicarse, a no expresar sus ideas políticas. Prefiero callarme, prefiero quedarme a un costado y no meterme en eso, pero terminás cediendo a que el otro o la multitud, la muchedumbre, vamos a llamarla así, lleve los hilos de la verdad, a pesar de que dentro de sus premisas estén cosas irracionales completamente. Eso es condescendiente en el fondo, como se llama. Claro. Si uno permite que eso pase, en el fondo está siendo cómplice, ¿no? de algún tipo de injusticia o de falta de la verdad. Por eso la apelación al pensamiento crítico al interior de las instituciones educativas, yo creo que es un factor fundamental. Como digo, quizás no estemos a la altura de la cultura y de la historia para dar respuesta a toda esta problemática tan compleja. Pero hay que intentarlo. ¿Sí? Porque este es nuestro espacio. Quizás haya mejores en otros tiempos, hubo mejores antes, pero este es nuestro tiempo, eso es lo importante. Francisco Roig, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Así entonces pasó por este primer bloque Francisco Roig. Vamos a una tanda y enseguida regresamos con Territorio Político. Hay lugares que por su historia se convierten en leyenda. El Ángel. El Ángel. El show de transformismo más reconocido del país. Informes y reservas al WhatsApp 3446 22 93 93. San Lorenzo 79. Gualeguaychú. El Ángel. Distinguidos por la Cámara de Diputados de la Nación. El Ángel. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras.
Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Secriar, una fábrica familiar de Gualeguaychú. Trabajos en aluminio, atención personalizada y muy buenos precios. Secriar, Avenida General Artigas 1900. Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. Giana Distribuciones. Experiencia e innovación en productos congelados que garantizan su confianza de marcas únicas y exclusivas. Entregas rápidas y eficaces con su rigurosa cadena de frío. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. 1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Oficina de Arquitectura Contemporánea. Trabajamos para que consigas tus propósitos. Gilverde es un pueblo que se traduce en obras. Es un pueblo que no se olvida de su gente. Es un pueblo que se traduce en compromiso. Trabajamos en ser más accesibles. Gilverde, un pueblo que crece haciéndolo juntos. En los últimos tiempos hemos estado haciendo entrevistas para ver distintas miradas respecto a la Gualeguaychú hoy. Por eso queremos seguir abriendo este espacio para que conozcamos más reflexiones, más opiniones, perspectivas sobre hacia dónde está creciendo, cuáles son los problemas centrales que están nucleando la actualidad de nuestra ciudad. Y hoy tenemos aquí la presencia de Daniel Baena, que está actualmente en la Dirección de Accesibilidad Vial dentro de lo que es Obras Públicas, pero tiene una trayectoria que lo ha visto trabajar con comisiones vecinales, con el presupuesto participativo. Has estado también en lo que fue la Secretaría de Poder Popular. Es decir, tenemos un amplio abanico de trabajos que te dan esa cintura para analizar la realidad de Gualeguaychú, quizás con una amplitud que no cualquiera tiene. Gracias por estar acá. Gracias a vos por la invitación y un gusto estar acá. Daniel, voy a concentrarme quizás
en esta cuestión que es lo que hoy te está quitando el tiempo, que es el trabajo en accesibilidad vial. Esto implica obras en todos los ámbitos, en todos los barrios. Y la verdad es que los barrios cada vez han crecido más. Gualeguaychú se ha expandido hacia lugares que antes lo veíamos como el campo, como la parte donde ya no era más ciudad, ahora ya es ciudad. Y lugares que antes quedaban como alejados, ahora ya forman parte hasta de lo que uno considera dentro de la ciudad. Ese crecimiento, ¿cómo lo estás viendo? ¿Está la municipalidad a la altura? ¿Está logrando cubrir semejante demanda? Bueno, mirá, yo creo que básicamente con los servicios públicos, que es por ahí la demanda mayor que tenemos o que tiene la ciudad con el tema del crecimiento. Una es el plan de ordenamiento territorial, que creo que le puso también alguna cuestión importante al crecimiento de la ciudad. Pero fundamentalmente lo que la mayoría de crecimiento demanda es los servicios públicos, es básicamente el agua y la cloaca, y bueno, obviamente la accesibilidad vial y tener luminarias y tener todo, digamos, en orden para poder habitar. Una persona puede habitar crecer urbanizados. Urbanizadamente, claro, urbanizadamente. Todo lo que se está haciendo en Cloaca y Agua es impresionante, lo que se ha podido lograr y lo que estamos trabajando para llevar el agua y la cloaca a diferentes sectores de la ciudad que eran impensados en algún momento, mucho a través del sistema de consorcio, pero mucho con el acompañamiento ahora del Gobierno Nacional en ese sentido. Bueno, el ENOSA nos ha financiado un montón de obras de saneamiento de cloaca y agua, y que eso va a permitir también permitir llegar a los lugares donde vos decías recién hay chacras, donde eran lugares donde no estaban habitados, y hoy por hoy no tenemos mucho lugar para crecer hacia el este, crecemos hacia el oeste y tampoco hacia el sur, hacia el norte. Entonces, bueno, el sector que está con más crecimiento, digamos, el noroeste de la ciudad, y ahí donde nosotros estamos apuntando también, donde tenemos un banco de tierra, donde estamos apuntando a los servicios. Y eso también tiene que ir acompañado también con el crecimiento de la trama vial, ¿no? Se ha podido llegar a lugares, no tanto a esos sectores, sino a otros sectores de la ciudad por ahí que estaban también postergados, donde se ha hecho más de 1.700 cuadras de cordón cuneta y ripio. Al barrio donde vayas hoy tenés alguna obra hecha o alguna obra en construcción, y que eso nos ha permitido también la transitabilidad. Falta muchísimo todavía, obviamente. Gualeguaychú tenía, hace unos años atrás, casi el 60% de sus calles de tierra, digamos, de tierra sin nada. Cuando hablo de tierra digo, ni cordón cuneta, ni siquiera un consolidado bros, nada. 60% de las calles de Gualeguaychú eran de tierra. Entonces, hoy el porcentaje de no, hoy ha bajado un montón, y dentro de lo que nosotros consideramos el ejido municipal, hasta que se amplíe, digamos, el ejido, que en algún momento se va a tener que ampliar un poco el ejido municipal también, por lo que se llama la zona de promoción urbana. A partir de este crecimiento de la ciudad tiene que venir acompañado justamente, como te decía, un plan de ordenamiento territorial, y además un crecimiento de lo que es la zona de promoción urbana, porque cuando hablamos de promoción urbana hablamos de zonas donde podés comprar o podés hacer un loteo o podés habitar teniendo los servicios, digamos. Porque hay mucha gente que por ahí se va a alguna chacra o se va a algún lugar donde no está fuera del área de promoción urbana, y después la complicación para el municipio es llegar con los servicios, ver cómo hacemos para llegar con los servicios a determinados lugares, donde por ahí tenés 50 o 100 familias que compraron una chacra que está fuera del área de promoción urbana, y bueno, hay que de alguna manera intentar solucionarlo, acompañado de que la parte, sobre todo la parte de lo que es tendido eléctrico, que la complicación quizás un poco más grande que tenemos nosotros, porque no depende de nosotros, del municipio, depende de la cooperativa en ese sentido. Y en ese caso también sí hemos tenido algunos inconvenientes, o las familias tienen algún inconveniente con el tema de la potenciación eléctrica, que por ahí es una de las falencias más grandes que tenemos en diferentes sectores de la ciudad. Daniel, esta cuestión de la apertura, tratando de repartir y cumplir con los servicios de todos los lugares, sacando la cuestión de la luminaria, sacando la cuestión de la electricidad, que bien decís que no corresponde directamente con algo que la municipalidad tenga bajo su poder, hay cuestiones que están bajo el poder de la municipalidad que uno tiene, voy a usar la metáfora de la sábana corta, uno está como tratando de amasar para que llegue a todos lados la sábana, pero la tela empieza a resquebrajarse, y así vemos que haciendo cada vez más la cobertura hacia los barrios nuevos, están quedando deudas pendientes en sectores que quizás uno los daba por sentado que estaban. Nos encontramos con las calles
explotadas en la ciudad, en lo que es lo cotidiano del centro. Vayas donde vayas, algún pozo te vas a comer. No sos ajeno a eso porque recorres la ciudad igual que todos nosotros. Y yo me pregunto cómo ven eso, para concentrarnos en la cuestión de la calle, que es una cuestión que todos estamos más o menos viendo, y no tratar de abarcar tantas cosas. Vamos primero con las calles. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se puede compensar? Una cosa es lo que nosotros hacemos, digamos, lo que es el apoyo a lo que es obra pública, lo que es Cordón Cuneta, que yo, hacemos mantenimiento vial, que tampoco damos abasto. También vos decías recién, yo tengo que administrar recursos, a veces son 4 monitoreadoras para toda la ciudad. Entonces tengo un programa de obra, tengo que ver cómo llego a un lugar o a otro. Y el caso del centro es un caso particular que nosotros estamos abordando hace poco estamos abordando un plan de repavimentación de algunos sectores de la ciudad. No sé si lo has visto por ahí en la Plaza San Martín, alrededor de la escuela, en algunas calles por acá cerca. Vamos a estar seguramente próximamente en Andrade, hicimos algo en Bolívar. Tomamos las transversales para lo que toma de junta, repavimentación. En algunos paños por ahí vos ves que en el Boulevard 2 de Abril sobre todo se ve que hemos reparado muchísimos paños. Obviamente que sabemos que Avenida Parque está muy complicada, los dos bulevares están muy complicados, tanto el Jurado como el Daneri. Tiempo atrás, hablando con Carlos García, me contaba que han gestionado muchas veces durante mucho tiempo, porque para poder hacer esa obra requiere fondos provinciales mínimamente. Sí, nosotros no tenemos recursos como para poder, sí para bachear, porque hacemos bacheo todos los días estamos levantando haciendo bacheo en algún lado, o reparando algún paño de hormigón, o reparando alguna calle, o tomando juntas para prevenir también que no se rompa. Y después que obviamente el pavimento tiene una vida útil, como todas las cosas. Entonces hay que prever también que el pavimento a los 10 o a los 15 años hay que empezar a repavimentar, como se hizo en algún momento en otra gestión que se ha podido repavimentar y se ha mejorado. Bueno, ahora nosotros estamos intentando ya lugares donde ya directamente la repavimentación ni siquiera podemos hacerla. Entonces tenemos que cambiar por paños de hormigón. Sin ir más lejos, acá en la Plaza San Martín, vos ves que alrededor hemos hecho un montón de paños nuevos, o como te decía en Boulevard el 2 de Abril, o como estamos haciendo en algunos otros sectores de la ciudad. Acá en Calle Mitre nomás, por acá lo ves que tenemos algunos paños de hormigón también nuevos. Ya son sectores donde ya no se puede hacer otra cosa que levantar el paño y hacerlo nuevamente. Bueno, de a poquito estamos trabajando en eso, tenemos un programa de 30, 40 cuadras de la ciudad que son las que están más complicadas, digamos, con esos pozos más grandes, donde vos tenés la transitabilidad que se parte el hormigón y parece que pegás un salto, que tuviera un lomo de burro, que no es lomo de burro en sí, y que obviamente como todos hacemos relevamiento y nosotros transitamos por las calles, y también yo cuando veo un pozo en una calle automáticamente lo tomo como para poder abordarlo más obviamente las roturas que se producen normalmente por unas nuevas conexiones de cloaca y agua, por roturas propias de cierta, ahora viene un recambio importante de parte de la cañería también de agua a través de Lenosa, que es la cañería más vieja de la ciudad, que también sufre las consecuencias de tener caños de 100 años todavía yo siempre traigo a la memoria lo que fue arrancar la gestión de Martín en la primera gestión, que al poco tiempo tuvieron la rotura de caño maestro, y claro, es lógico, la gente ataca automáticamente, critica, pero si te pones a pensar, el caño no se rompió porque entró Martín, el caño se rompió porque habían obras que quedaron completamente antiguas en una ciudad que dejaron estar en esa parte. Lo ideal sería prevenir estas cuestiones, poder ir previniendo estas cuestiones. Por eso ahora es que este recambio que se va a hacer importante de la zona donde está más complicada la cañería. Nosotros tomamos ahora por modalidad, hace un tiempo ya de la gestión de Martín, de cuando hacemos una pavimentación nueva, recorrer, y a veces lo hacemos de forma personal nosotros, inclusive más allá del consorcio, de los vecinos, personalmente tocándole el timbre a los vecinos para preguntarle, o gente de obra pública, o nosotros mismos a veces, si tienen la conexión de cloaca y agua, si tienen alguna dificultad, para no tener que romper después los paños, porque también es otra cuestión que nos critican mucho, y se pavimentaron y a los 2 meses ya hay una rotura. Bueno, a veces pasa por una rotura de un caño, pero a veces pasa porque el vecino pide una conexión nueva, porque va a ampliar o porque se va a construir inclusive hemos dejado, ahora tomamos la modalidad de dejar inclusive algunos lotes baldíos, comunicarlos con los dueños que son de esos lotes y ya dejarle la conexión en vereda para no tener que estar rompiendo después. Claro. Pero es una cosa que durante mucho tiempo no se hizo, durante muchas gestiones no se hizo, y hoy lo estamos haciendo para prever esas cuestiones. Pero igual, te decía, la vida útil del pavimento también nos lleva a que tengamos que prevenirlo. Por eso es que muchas veces hacemos bacheo preventivo, a veces hacemos tomada de juntas, que es para que no se rompa el pavimento, ir previniendo que el pavimento nos dure un poco más,
y en otros sectores directamente ya no tenemos alternativa y tenemos que reparar. Dentro de toda esta conversación se me despertaron dos vías de preguntas. Voy a ir por la primera, que tiene que ver con esta cuestión de los bacheos, de los parches que se hacen para poder solventar o los pozos que habían o los desprendimientos entre la brosa o los hundimientos, porque se va gastando la brosa que estaba arriba y se vuelve a ver el asfalto que estaba abajo o el hormigón que estaba abajo. ¿Hasta dónde ese parcheo no está creando problemas a futuro también? Porque yo veo, no soy arquitecto, claro, pero yo veo que están tirando hormigón sobre la brosa. Los desniveles que tarde o temprano se terminan generando por el uso, porque la brosa sobre la cual queda es la misma brosa antigua. El parcheo que hizo el gran parcheo, porque fue un gran parcheo que hizo Bailo en su momento, haciendo todo un tendido de capa asfáltica arriba del asfalto, que abajo nunca se arreglaron las cosas, directamente se hizo sobre el otro. Es decir, hoy estamos viendo explotadas las cosas que se hicieron mal quizás en aquel entonces, en pleno centro de la ciudad, por ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde el parcheo no es también pan para hoy y hambre para mañana? Bueno, fíjate que nosotros estamos haciendo mucho, cuando ya no da más el asfalto, estamos haciendo con hormigón directamente. Que rompen y hacen hormigón. Rompemos el paño, hacemos malla, como si tuviera que hacer un... Pero vemos muchas veces que es una franja nada más en el medio de toda una cuadra. La franja tiene que ver con una rotura de un caño o con una conexión nueva. Nosotros ahí, si tenemos que cambiar, digamos, no, es imposible cambiar, digamos, toda una calle entera cuando tenemos una rotura por una conexión de cloaco de agua. Ahí sí hay que hacer el parche en ese lugar. Igual queda la brosa, queda como corresponde, pero después sí viene la capa de hormigón como corresponde. No es que se deja arriba de cómo está. Normalmente se programa el trabajo con la malla como corresponde y se hace nuevamente el hormigón. Por eso te decía, hay diferentes tipos de trabajo que se van haciendo, no es solamente. Y después hay bacheo preventivo, que lo estamos haciendo continuamente, y que hay sectores, como decía, vos comentabas recién, bien los bulevares. Nosotros los bulevares no tenemos equipamiento para poder resolverlo. Hicimos por ahí algo en la rotonda de la ESO, ahí sí, me acuerdo que decían. Bulevar, hicimos haciendo algunas otras cuestiones también en 2 de abril. Claro, porque incluso están ahí trabajando muchísimo en lo que es la vereda, todo lo que es la parquización de esa parte, y vos ves las calles y da miedo directamente. Hoy por hoy, lo que es, por ejemplo, acceso sur, que es una demanda importantísima que tenemos, no nos corresponde. Hemos tenido ya gestiones en la provincia, más de 4 años que estamos gestionando, 5 años con carpetas, hasta con índices de los accidentes que hemos tenido. Sí, pero la espalda que son ustedes los que terminan poniendo de espalda y la cara por eso. Por supuesto, a nosotros nos toca a veces gente que se enoja y se queja. Bueno, ahora hay mucha gente que entendió que eso es un problema de ejido de la provincia y que nosotros continuamente estamos gestionando. Bueno, recién estuvimos en una reunión también, estuvimos con Maradei, con el senador Maradei también, reclamándole también que por favor trate de avanzar algunas gestiones que tenemos en provincia con ese tema puntualmente. Pero la semana pasada, por ejemplo, hay un bacheo grande, que hubo un problema con un auto y tuvimos nosotros que ir a bachear el acceso. Y lo que podemos hacer nosotros es preventivo por un tiempo, pero no va a durar. Ahí el análisis que nosotros hicimos, por ejemplo, del acceso sur, hay que romper y hacer de nuevo muchos sectores. Encima pasa de los 3 accesos que tenemos, es terrible. Hablando, no solamente digo, cuando estoy hablando de romper, es directamente hay tramos que hay que cortar y hacer la base de nuevo, hacer la subcarpeta y después la carpeta asfáltica arriba. Digamos, que es como si tuviera que construir una ruta, no te digo de cero, pero casi de cero. Claro, pero si incluso lo hacen ustedes con una parte tipo, vamos a decirlo así, pero es tipo Frankenstein, hacemos una parte nosotros, la otra parte así, la otra parte de esta manera. Nosotros no tenemos elementos ni recursos ni elementos para poder hacer eso. Cuando se tenga que hacer la obra definitiva van a tener que romper todo eso y volver a hacerlo todo nuevo. Sí, bueno, nosotros no podemos dejar los caracteres de pozos grandes. Bueno, y también la Ruta 20 en algún momento tuvimos con Vialidad, vino, anunciaron la obra con Vialidad Nacional, que en algún momento venía con recursos en la 20, ahora con la 136 creo que próximamente empieza, por suerte, la Ruta 136. La 20 creo que está avanzada las gestiones para poder licitarla seguramente el año que viene, principio del año que viene, que es el otro acceso, del acceso norte, digamos. También los tiempos que tienen para ir haciendo, bueno, el año que viene licitamos para que arranquen recién el otro año. La licitación, cuando hablamos de licitación, hablamos llamado licitación, tiene sus plazos, como cualquier obra, pero no es para arrancar dentro de 300 y pico días, no.
cuando se habla de llamado a licitación, se llama licitación, los plazos de la licitación al máximo son 90 días y después ya viene una adjudicación de la obra y el comienzo, pero bueno, sí, se viene gestionando hace mucho tiempo. Nosotros tenemos hoy la circunvalación está mirando, mirando así a ver si cae del cielo algo. No, la circunvalación está avanzando. Tuvimos una reunión ayer con García, estamos con la nueva gestión técnica, eso es un crédito del BID que toma la provincia. Ante la nueva gestión técnica vendrá la cuestión financiera y nosotros tenemos esperanza de que antes de fin de año se llame licitación. Se llama licitación para la construcción, que es la mega obra, la obra que nosotros soñamos como, digamos, del área de obras públicas y como gestión municipal también. Claro, justamente la expansión de los barrios, es la circunvalación, que es la conectividad de la ruta 136 con lo que es Boulevard de María, Boulevard Martínez, y Tropas. Entonces eso, y también para sacar el tránsito pesado, que es otra de las cuestiones también que está rompiendo que sufrimos con la trama vial. Porque muchas veces la gente se enoja y muchas veces, bueno, no, pero a veces pasa también que me toca, yo vivo en un barrio de la ciudad y a veces veo camiones que entran a las 5 o 6 de la mañana con cargados que evitan, nos han roto montones de arcos por ahí en calle Panoso, por ejemplo, en Primera Junta o en Primera Junta de Puerto Argentino, no sé cuántas veces hemos reparado los... Bueno, hoy en día están entrando ministerios, te pregunto, ya que estamos, te pregunto, pero hoy en día están entrando micros para poder ir hasta los galpones del puerto, que están yendo por Avenida Parque. Yo no entiendo por qué están pudiendo entrar por ahí. No, pues eso no, el micro no es un problema por ahí de... No sé si está permitido o no, pero digo, no es un problema a la trama vial el micro, digamos. El peso, así como un camión. Sí, pero no es por ahí un camión cargado, con acoplado, que vos lo ves, que debería transitar por los bulevares y a veces lo he metido en... He llegado, por ejemplo, de viaje a veces a las 10 de la noche, he encontrado un camión térmico cargado en la esquina de Panoso y Río de los Pájaros, por ejemplo, perdido, sin saber por dónde salir. Tiene un arco de un lado, un arco de otro, y no sabía por dónde salir y no tiene por qué estar ahí, digamos, por dónde entró ese camión, digamos. Entonces hay cuestiones también del tránsito pesado, bueno, la circunvalación no solamente va a ser la conectividad y poder transitar rápidamente por la ciudad. Si no soluciona todo ese orden. Soluciona a darle orden al tránsito pesado. ¿No? Bueno, te llevo, para no desviarnos del tema, la otra cuestión era lo del NOSA, que las inversiones que van a estar haciendo ahora en agua potable, en la cuestión de energía, etcétera. ¿No llegan tarde? Estamos a 7 años de la gestión de Piaggio, estamos hablando de, bien mencionaba, el tema del agua potable, la cañería rota en su momento, allá a principio, que hubo otras explosiones posteriores que no fueron tan catastróficas como aquella. Recién vemos ahora, tras 7 años, que se logró hacer que se abra esta planta, esta nueva ampliación de la planta, que no sabemos cuándo van a terminar, logrando terminar la inversión. La planta tiene un plazo de ejecución de menos de un año. Menos de un año. Pero vos pensás que es una gestión iniciada hace tiempo, sí, pero es una gestión que no está pensada en lo electoral ni en lo de mañana. Es una planta que está pensado en los próximos 30, el crecimiento de los próximos 30 años de la ciudad. Entonces, pero que en realidad viene a compensar todo el crecimiento que ya hay y, como bien decimos, la sábana corta no alcanzaba para todo. No, por supuesto. Tuvieron que hacer pozos para invertir primero la red. El primero que se invirtió fue en que nosotros, cada corte de luz que teníamos, automáticamente no teníamos... Se cortaba el agua, Entonces, primero fue la generación, los generadores. Después fue el primer parque solar que nos permitió también ahorrar un poco de energía. Ahora fueron el tema de los filtros que están permitiendo que aumente el caudal. Ahora con la obra de la nueva planta, más la obra que también se va a licitar, que es la nueva toma, que va a permitir que el caudal se duplique, el caudal de extracción del río se duplique para generar cada vez más agua en la ciudad. Nos va a permitir más los pozos, nuevos 5 pozos de agua que estamos haciendo. Toda esa cuestión es una ingeniería de un plan de agua potable que se fue haciendo en etapas y en función también de los recursos. Son obras que nosotros no podemos pensar que la ciudad de Gualeguaychú invierta la propia ciudad con sus recursos en una planta de agua potable. No te olvides también de que, acompañado de eso, de la obra de la nueva, que por ahí no se habla mucho también, pero la planta de tratamiento de efluentes cloacales, que Gualeguaychú es modelo en ese sentido en la provincia y no hay muchas ciudades del país que tengan plantas de tratamiento como tenemos nosotros, que también se está ampliando, y eso permitió también como obras complementarias, lo que yo te comentaba recién, llegar a lugares, por ejemplo, como el Hotel Alfonsín o en sectores de Urquiza del Oeste y nuevos loteos que no tenían factoría técnica de cloaca y que hoy sí lo tienen, hoy están disfrutando de eso, porque justamente por la ampliación.
yo digo, no sé si coincido con vos en que llega tarde. Son gestiones, a veces las gestiones te demoran más, a veces te demoran menos. Lo importante es que que van a llegar esas obras, que se van a terminar y que no solamente pensamos en nosotros, en la gestión nuestra, digamos, como gestión, sino que estamos pensando en los próximos 20 o 30 años de la ciudad, del crecimiento. Y que esas obras también tienen la escala que tienen, ¿sí? Justamente por eso, porque se está pensando en los próximos años de la ciudad. No estamos pensando en una cuestión electoralista del momento. Sinceramente estamos pensando en dejar una planta ojalá podamos tener terminada ya, cuando terminemos la gestión, y que sirva para los próximos 30 años en la ciudad. Lo mismo con la planta de tratamiento de Frente, que ya está obviamente en la ampliación avanzada. Obviamente, nos hubiera gustado tener antes, como nos hubiera gustado tener planes de pavimentación antes, como nos hubiera gustado hacer un montón de cosas antes. Pero bueno, a veces las gestiones, y cuando no dependen solamente de la voluntad nuestra, sino que hay gestiones que se hacen en la provincia, hay acompañamientos de nación. Yo estuve en otras gestiones anteriores y te puedo asegurar que la inversión que hay hoy en Gualeguaychú del gobierno nacional, en Gualeguaychú creo que es récord, histórico la inversión que está haciendo el gobierno nacional en Gualeguaychú. Daniel, última parte y con esto quiero ir cerrando, pero me encantaría poder seguir charlando sobre todas las cuestiones. Acá se han hecho inversiones muy grandes en lo que ha sido las costaneras, en lo que ha sido el Munilla. Estamos viendo ahora inversiones en el parque, Unzué, estamos viendo inversiones en Camino de la Península. Camino de la Península. Ayer salí a correr y me encontré con un conocido en silla de ruedas que iba por la calle. Yo salgo a correr, voy por la calle corriendo, pero él iba por la calle. Es una cuenta pendiente. Totalmente. Es una cuenta pendiente. Fíjate la última obra. Porque encima es por ordenanza. Nosotros acá en la puerta tenemos justamente una bajada y subida a la vereda. Creo que se hizo con presupuesto participativo esto. No, es más viejo, no existía el presupuesto participativo. Porque acá en la zona del puerto hicimos en algún momento, me acuerdo si fue 2016 o 2017, hicimos unas 20 rampas con un proyecto de la Comisión Vecinal del Puerto, financiado con el presupuesto participativo de rampas. Fíjate que una cosa, es una cuenta pendiente que tiene la ciudad. Nosotros estamos tomando el recaudo ahora de cada cordón cuneta y cada nueva obra que hacemos, dejar las rampas hechas en todos los lugares. Y creo que lo hemos tomado como iniciativa de cada obra nueva que hacemos, generamos este tipo de rampas de acceso para tener la accesibilidad. Falta muchísimo, no se hablaba hace mucho tiempo seguramente de accesibilidad y se tienen en cuenta estas cosas. Falta mucho, pero ojalá podamos seguir nosotros y las gestiones que vengan, seguir trabajando de la misma manera. O sea, mejorando obviamente, seguir trabajando de la misma manera en el sentido de que cada vez que hacemos una obra nueva, darle accesibilidad. Lo mismo, pensar en algún plan. Yo sé que algo se está trabajando respecto a eso, se ha aprobado una ordenanza nueva también respecto a eso, y se está trabajando en algún plan para mejorar todo lo que es la accesibilidad. Sí, me ha tocado, inclusive he estado con un nene chico cuando tenía con el carrito y no tener complicado para bajar y esta cuestión que pasa, y sí, es una ciudad que en muchos lugares es inaccesible. ¿Te gusta cómo está la ciudad? Hoy, mirando en balance el pasado, recordando otras épocas. Sí, yo creo que la ciudad ha mejorado mucho. Obviamente siempre, yo no soy de conformarme, siempre me gusta apuntar más, de que la cosa esté más linda, mejor. Creo que se ha recuperado mucho espacio público, se ha tenido accesibilidad a barrios donde antes no se podía llegar. Me ha tocado estar con vecinos con 3 o 4 generaciones de abuelos de 70 años que no tenían acceso, llovía 4 gotas y no podían salir por 4 o 5 días, los chicos no podían llegar a la escuela. Eso lo hemos podido hacer con un estudio de los lugares más complicados, ir haciendo cada vez más. Eso nos ha permitido hoy por hoy que hay muchos sectores de la ciudad que ya por lo menos no se quejen por esa cuestión, que tengan otras expectativas. Este hecho de la ambulancia no entra, estas cuestiones. Se ha mejorado mucho en lo que es se ha ampliado lo que es la participación ciudadana, se han mejorado los espacios públicos que son justamente públicos, son gratuitos y que igualan también, que permiten a que la familia esté en algún espacio público. Se ha podido hacer unas obras grandes de pavimentación, y hablar lo que hemos hablado de cloaca y de agua. Me parece que hemos estado, la ampliación de los centros de salud, tener todos los servicios que tienen hoy los centros de salud también. Creo que se ha mejorado un montón de cosas. Falta, sí, siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas pero yo creo que la ciudad ha cambiado un montón.
por lo menos los últimos 6-7 años yo veo que hay un cambio muy importante en todo sentido. Daniel Baena, un placer que hayas estado acá, que hayas charlado conmigo a calzón quitado, como se puede decir popularmente, o sea, sin ningún tipo de tapujo y con completa libertad. Gracias por tu palabra. No, gracias a vos por la invitación y a disposición para lo que necesiten, como siempre. Gente, nos despedimos hasta la semana que viene con más territorio político y la actualidad de lo que estamos viviendo como entrerrianos, como argentinos y obviamente acá en lo local como gualeguaychuenses. Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos.